¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Este es un Vía Pública especial, el que haremos esta noche, donde nos vamos a dedicar a analizar la situación que se ha vivido en España y esto que no solamente conmociona a Europa, sino que al resto del mundo también. Y vamos a comenzar con lo último, a propósito de lo que hemos conocido también de lo que ha ocurrido esta madrugada en el país hispano, donde la Policía Autónoma Catalana confirmó que el operativo en Cambrils, a unos 100 kilómetros al sur de Barcelona, se trató de un nuevo atentado en el paseo marítimo de esa localidad, con 4 atacantes que portaban cinturones explosivos y armas de fuego, que fueron abatidos por los agentes de seguridad. La policía confirmó que intentaron replicar el atropello en la Rambla de Barcelona, esta vez en el paseo marítimo de Cambrils, donde los sospechosos atropellaron a 6 civiles que se encuentran heridos, pero un operativo policial impidió que arrollaran a más peatones. La policía inició de inmediato una persecución que terminó con el volcamiento del furgón que conducían estos atacantes. Los 5 presuntos terroristas salieron del vehículo, se inició un tiroteo que terminó con la muerte de 4 de ellos, mientras que un quinto resultó herido. Por ahora, los agentes no se han podido acercar al vehículo porque no tienen certeza de si los cinturones explosivos que portaban estos sospechosos son verdaderos o falsos. Y segundo incidente entonces que se produce a 9 horas del ataque en la Rambla en Barcelona, una historia que vuelve a impactar no solamente, insisto, a España, sino que también al resto del mundo. Los Mossos d'Esquadra, que es como se le dice a la policía catalana, abatiendo entonces esta noche a 4 presuntos terroristas en Tarragona. Ha herido a un quinto miembro de este grupo después de haber cometido un atentado en esa localidad al arrollar con un vehículo a 7 personas que quedaron heridas. Entre ellas, ya se sabe, es un agente de la policía. Estos miembros de la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, han informado que los 4 presuntos miembros de la célula habrían embestido con este vehículo a varias personas en Cambrils, 7 de las cuales quedaron heridas, 2 de ellas de gravedad. Después del atentado, la policía catalana interceptó a los terroristas en este auto en el que circulaban por este paseo marítimo, que es una rotonda muy próxima a un club náutico que hay precisamente en esta ciudad, donde al parecer el vehículo terminó volcado. Bueno, cuando los terroristas intentaban escapar, se produjo este tiroteo en el que 4 de ellos resultaron muertos y el quinto entonces herido. Quinto miembro de la célula, o de esta presunta célula terrorista, que intentó huir, pero que logró ser detenido por la policía. Lo que han dicho hasta ahora, y citan medios de comunicación españoles, es que llevaban explosivos adosados al cuerpo. Advirtieron, de hecho, los mozos, este cuerpo policial, a la población que llevarían a cabo explosiones controladas en la zona, un suceso que provocó el pánico, usted se imaginará, entre las personas que todavía estaban en la vía pública, en esta turística localidad de Tarragona, en la Costa Dorada, que ha empezado a correr, se refugiaron en bares, en establecimientos que estaban abiertos, desplegaron ahí un amplio dispositivo en las calles de Cambrils, cerraron el tránsito, muchas de las vías próximas al lugar de los hechos quedaron completamente clausuradas. Hacia las 3 de la mañana dieron ya por controlada la situación, aunque mantienen el dispositivo policial activo, siguen recomendándole precaución a las personas y particularmente a los turistas, porque lo que hoy día está generando preocupación a nivel global es precisamente qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en otras localidades donde hayan también turistas. Bueno, la verdad es que en estos momentos la preocupación que hay en España está centrada no solamente en esto, sino que también en dar con los responsables del anterior atentado. Solo para complementar lo que les estamos comentando, de acuerdo a esta información sobre este último incidente que se produce horas después de que otro ataque terrorista provocara más muertos, están investigando la posible relación entre un ataque y otro, es decir, en lo que tiene lugar ahora en Cambrils y lo que ha ocurrido en Barcelona, y esa es la preocupación. Son a esta hora las 4 de la mañana con 7 minutos. Esto ocurrió, para que se hagan aproximadamente una idea, hace unas 3 horas, cerca de 3 horas, a eso de la 1 de la mañana, hora española. 2 ahí. 2 y 1 ahí, tío. Bueno, más temprano, otro furgón embistió a más de un centenar de personas que paseaba por esta turística Rambla de Barcelona. Un ataque que deja hasta ahora 13 muertos y más de 100 heridos, aunque la cifra de fallecidos podría aumentar porque 15 de los lesionados están graves. Este atentado aún es confuso, pero hay certeza de que el autor del atropello sigue prófugo y que el atentado fue reivindicado por el autodenominado Estado Islámico. Joder, tío. Forma de arrollamiento en Ramblas altas. El autor es un individuo de 1,70 m con una camisa de color blanco y rayas azules. Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad. Era el primer reporte de la policía pocos segundos después que el terror se instalara en el corazón turístico de Barcelona.
Cuerpos tendidos sobre el pavimento recibían la asistencia de choqueados peatones que lograron sobrevivir a la loca carrera de un furgón que atravesó la Rambla, la avenida favorita de visitantes españoles y extranjeros, que este año tiene récord de veraneantes. Eran las 5 de la tarde. El miedo se respiraba en el centro de Barcelona. Escuché un sonido de una furgoneta, de que mucha gente se caía al suelo. Y yo digo, ¿qué pasa? Y la gente se caía al suelo con todas las ramblas, con todas las mesas, las copas, los platos, todo. Qué pasada, tío. Un montón de gente muerta por las ramblas, tío. Es súper fuerte, tío. Niños y todo, tío. Madres y niños pequeños muertos en medio de las ramblas, tío. A los 10 minutos la policía lloraba, toda la policía, no había policía que lo miraras a la cara y que no llorara. A esa altura pocos dudaban que se tratara de un ataque terrorista. El miedo reinaba a tal punto que se registraron varias estampidas en los alrededores del lugar donde se produjo el atropello masivo. La policía catalana activaba el dispositivo antiterrorista. La zona era acordonada y se le pedía a las personas permanecer dentro de los restaurantes y locales. El transporte público también fue suspendido. No hay para dónde, no hay locomoción, no hay nada. Lo mandan para casa, pero no hay nada. No sabemos qué hacer, así que estamos todos neutros. No sabemos qué hacer, con la piel de gallina. La carrera fatal del furgón se inició cerca de la Plaza Cataluña y se extendió por 600 metros. En los primeros nadie fue herido, pero a la altura de la Fuente Canaletes comenzó a zigzaguear, embistiendo a más de un centenar de personas, hasta chocar con un kiosco a la altura del mercado La Boquería. No puede ser, no puede ser. Lo que ha pasado no puede ser. Los dos ocupantes que habrían ido en el vehículo lograron huir y la policía iniciaba la carrera por capturarlos. El pánico se extendió por el centro de esta ciudad. What happened? Oh God. What happened? What happened? Dos sospechosos fueron detenidos, uno español nacido en Melilla y un marroquí. Pero lo que realmente pasó es todavía confuso. Lo que se ha podido establecer hasta ahora es que el conductor del furgón arrendado continúa prófugo. Un segundo vehículo se encontró en el municipio de Vic. Se cree que en ese transporte los atacantes pretendían escapar. Las autoridades han vinculado también este ataque con una explosión por gas que el miércoles destruyó por completo una casa en la ciudad de Tarragona, dejando un muerto y 6 heridos. Lamentablemente los españoles conocemos muy bien el dolor absurdo e irracional que causa el terrorismo. Hemos sufrido zarpazos como este en nuestra historia más reciente, pero también sabemos que a los terroristas se les vence. Se les vence con unidad institucional, con cooperación policial, con prevención, con apoyo internacional y con la firme determinación de defender los valores de nuestra civilización. El acto terrorista fue reivindicado a través de un comunicado por el grupo radical autodenominado Estado Islámico y su condena se ha extendido desde la Casa Real Española al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario Barack Obama, pasando por los países de la Unión Europea, la OTAN y los gobiernos de México, Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. Estamos hablando de un acto de dimensiones graves y lo condenamos. La democracia y nuestros valores intrínsecos están siempre por encima de la violencia terrorista. España permanecía en riesgo de alto ataque terrorista, el más elevado de los últimos 12 años, desde junio de 2015. Y hace 2 meses la CIA habría advertido a la policía catalana de un posible atentado. La Rambla de Barcelona ya fue reabierta al público luego de este jueves de terror. Todo después del primer atentado perpetrado en España por el radicalismo islámico desde el 11 de marzo de 2004, cuando varias explosiones en el sistema de transporte dejaron 192 muertos. Después de París, Berlín, Londres y Manchester, Barcelona promete no doblegarse ante el terrorismo.
Surgen un montón de dudas y preguntas al respecto. Nosotros vamos a intentar ir resolviéndolas conforme avance este programa especial aquí en Canal 24 Horas, con nuestros invitados también más adelante. Pero claro, surgen también un montón de interrogantes adicionales respecto de las personas que o trabajando o estudiando o incluso de vacaciones. Según el Consulado de Chile, hay por lo menos 20.000 compatriotas en España y muchos de ellos están en Barcelona. No solo se enteraron de cerca de la tragedia, sino que algunos incluso relatan que por segundos no fueron una de las decenas de víctimas porque lograron salvar providencialmente. Mire. El caos posterior al atentado no solo dejó a la vista todos los daños provocados, personas muertas y heridos que siguen apareciendo, también a cientos de chilenos desesperados por contactar a sus familiares que en medio del desastre estaban incomunicados en el viejo continente. En las redes sociales daban señales de vida y relataban cómo vivieron el horror. Iba a cruzar para entrar a la Rambla, el sitio donde comenzó todo, y por un semáforo que cambió a luz roja, me detuve y a los segundos después pasó la furgoneta. Y se desató el caos. La gente gritaba y corría desesperada. Ahí, en medio de todo, también habían compatriotas. Me detuve a mirar una cosa en una vitrina y ahí veo que las personas van corriendo un montón como una estampida y se empiezan a meter en las tiendas, algunas llorando, todo. Me había envuelto, digamos, en la estampida de gente corriendo, gritando, llorando, todos en pánico, que nadie sabía qué hacer realmente porque en un principio nadie sabía lo que había pasado. Vi lamentablemente gente llorando, sufriendo por la tragedia, la policía cerrando los lugares, tratando de sacar a la gente con la mayor desesperación posible. Estamos todos neutros, no sabemos qué hacer, con la piel de gallina. Para el atentado escogieron un lugar icónico y concurrido, Las Ramblas, un sector muy turístico. La prensa española también era muy cauta al momento de señalar el tema de los muertos, el tema de los atacantes, porque Barcelona no había estado bajo este estado. Justamente por ese lugar de la Rambla donde mañana pasaré y va a haber gente que murió, estaba ayer por ahí con amigos, disfrutando, tomando un helado, disfrutando del verano. Barcelona está de luto. El mundo está de luto. Y no solo por las personas que murieron, sino también por aquellos que siguen graves. Hay acá en el hospital de la Valdebrón, donde han traído a varios de los heridos del atentado en la Rambla. Sí, fue un momento muy chocante. Al momento de ver la gente corriendo, inmediatamente supe que era un atentado terrorista. Uno no se puede acercar al perímetro de donde ocurrieron los hechos porque es bastante peligroso y sí decir que hay un alto nivel de seguridad en este minuto. El gran despliegue policial que ha habido se nota mucho porque los helicópteros han estado todo el día rondando el sitio y pasan por aquí. Patrullajes que por cielo y tierra seguramente continuarán avanzada la noche en Barcelona, ciudad que tiene habitantes y turistas chilenos que sin quererlo son también ahora testigos de la tragedia catalana. Siempre es interesante conocer, a pesar de la hora, sabemos que es tarde en España, lo que piensan y lo que están viviendo allí. Vamos a conversar y tomar contacto ahora con Albert Fernández, un ciudadano español que es testigo del operativo que se ha realizado, una persona que por lo menos ha conocido más de cerca que nosotros lo que se ha estado viviendo en este país. Con él queremos dialogar. ¿Cómo estás, Albert? Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, la verdad que ahora mejor. Antes, pues el susto del momento... como que me ha entrado un poco de adrenalina y ahora ya estamos en casa, tranquilos y estamos mejor. Albert, si es posible que nos describas primero cuál fue tu aproximación, tu cercanía con alguno de estos atentados, ¿no? ¿Dónde te encontrabas, por lo menos hace unas 3 horas? ¿Dónde estabas más temprano cuando se produjo el de Barcelona? Pues mira, te comento, íbamos a tomar algo. Y vamos por delante del Club Náutico, que si no recuerdo mal es donde ha empezado todo. Hemos cruzado la rotonda delante del Club Náutico y a unos 10, 15, 20 metros en ese intervalo hemos empezado a oír disparos, como unos 7, 9 disparos seguidos, pum, 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 pum. Y tal como los 2 primeros disparos nos hemos girado como pensando un poco como que eran petardos y como que el ambiente estaba un poco susceptible de lo de Barcelona, y tal como hemos visto a toda la gente corriendo, pero corriendo, nosotros hemos empezado a correr y hemos entrado dentro de un bar justo al lado, delante del chiringuito donde ha empezado todo.
y claro, allí nos hemos atrincherado a la parte de atrás, hemos cerrado el bar con llave y éramos unas 20 personas o así, sin saber qué pasaba ni nada, o sea, un poco de desconcierto. Albert, ¿cuál es la sensación previa a lo que se vivió en este segundo intento? Te lo pregunto porque, claro, España había sido objeto hace más de una década de ataques terroristas, se encontraba desde el 2015 en nivel 4 de 5, después de ataques, entre otros, a Francia, pero también alertas por amenazas que se habían generado en Túnez, en fin. Pero entiendo que en el día a día, para los españoles, estas medidas de seguridad adicionales no se estaban notando. Entonces te pregunto, previo a estos atentados, ¿cómo vivían los españoles antes de esta realidad? Exacto, bueno, pues vivíamos como, bueno, el día a día de siempre. Desde la desaparición del grupo armado de ETA, que era el grupo armado de aquí España, pues ahí ya hubo una tranquilidad y estábamos como un poco más calmados, o sea, ya podíamos pasear, podíamos hacer de todo y un montón de cosas. Sobre todo, creo que no se ha notado el cambio a raíz de las influencias de actos terroristas en Francia, Alemania o hasta Reino Unido. No se ha notado aquí en España, pero sí que tenemos que agradecer a los cuerpos policiales que han actuado con la mayor rapidez, al menos a mi parecer, aquí en Cambrils ha sido con la mayor rapidez que han podido y nos han mantenido a todos con seguridad, porque aquí en Cambrils, al contrario que en Barcelona, no ha habido ningún herido que yo sepa, ni ningún muerto. Claro que sí, que en Barcelona se ha notado, creo que un poco de relajación, aunque claro, estas cosas pues no te las esperas. Que venga una furgoneta o te atropello, que venga ahora un tío pegue 4 tiros, no te las esperas, y menos en Cambrils, que no es como Barcelona, que es como un pueblo, no es una ciudad grande que alberga tanto turismo como Barcelona. Albert, posterior a lo que ocurre en Barcelona durante la jornada de hoy, ¿cuál fue la sensación ambiente que quedó entre los españoles? ¿Qué comentabas tú con tus amigos antes de vivir esta experiencia que se generó hace un poquito más de 3 horas? ¿Qué es lo que se estaba discutiendo? ¿De qué se hablaba en España en esta sensación de parece que el terrorismo ha vuelto a instalarse en nuestro país? Pues mira, te comento, estábamos a las 6 de la tarde, creo, mi amigo, yo y mi madre, estábamos viendo lo de Barcelona diciendo, hostia, que otro acto terrorista. Hacía tiempo que no había un acto terrorista aquí en España, relativamente. Creo que el último fue en 2002, 2001 aproximadamente, bueno, 2004, por ahí, antes de empezar el reinado de Aznar, empezó. Y claro, estamos hablando pues un poco diciendo, hostia, yo qué sé, con un poco de miedo, pero también comentábamos que yo qué sé, que los actos terroristas no se ejercitan 2 veces en un mismo territorio, por lo que hemos visto, y menos seguidamente, en un mismo día. Y claro, no lo esperábamos diciendo, hostia, bueno, ha pasado allí, yo qué sé, teníamos pena por las víctimas, estábamos alucinando, diciendo, hostia, de un muerto a 13 muertos, digo, joder, claro, las Ramblas es un sitio, y estábamos como un poco inquietos. Y esto se notaba cuando hemos ido a la playa, hemos ido a la tarde a la playa, a las 7 de la tarde, hemos ido a la playa y veíamos más presencia policial allí en el puerto. Y digamos, tía, mira, se está notando que la cosa está un poco caldeada, y qué sé. Y entonces hemos ido para casa y bueno, estamos pensando un poco lo mismo que hacía tiempo que aquí en España no pasaba nada y que dudábamos que volviese a pasar al menos en un tiempo y es muy raro que haya pasado en el mismo día. O sea, da de sospechar que sea como un ataque simultáneo. Ahora, si es posible, para quienes, por supuesto, no conocen el lugar del que estamos hablando, este primero, ¿no?, el de la Rambla, que nos describa exactamente, si es posible, con un poco más de detalle, cómo es, quiénes lo visitan, quiénes generalmente suelen estar en ese lugar a la hora en que se produjo hoy este atentado. Bueno, pues la Rambla, creo que ha sido a las 5 de la tarde, siempre está lleno de gente. Sobre todo son turistas los que vienen por allí, o sobre todo familias, porque en esas Ramblas pues venden animales, o sea, pececitos, venden flores, es un lugar muy alegre. Claro, que pase eso en un lugar como ese, donde van familias, turistas, pues es una desgracia, es totalmente una desgracia. Y en el segundo lugar donde se genera este atentado, hace poco más de 3 horas, si es posible también que nos describas la zona en la que se produce este intento de ataque. Pues
mira, la zona está al lado de la playa, es en el puerto. El puerto al lado del puerto hay un paseo donde pasa mucha gente. Sobre todo pasan turistas y también familias de Cambrils. Bueno, hay un montón de restaurantes, un montón de tiendas, de gente pintando y haciendo cositas. Es un lugar donde hay mucha actividad humana. Y claro, había presencia policial ya anteriormente, pero claro, creo que esto ha sorprendido. Sobre todo nos ha impactado el testimonio de un policía, porque hemos hablado con un policía y nos ha dicho que la situación les superaba en ese momento. Claro, eso no es un mensaje de ánimo, estábamos ya, ¿cómo puede ser que la policía esté superando esta situación? Conversamos con Albert Fernández, español, que nos hace el relato de lo que se ha vivido en esta triste jornada para estos conciudadanos, no solamente para sus otros españoles, sino que también para el resto de los europeos. Y ya hemos visto que el impacto ha generado a nivel global también reacciones a todo nivel, incluyendo aquí desde Chile. Albert, te queremos agradecerle que hayas conversado con nosotros. Que esté muy bien, buenas noches. Vale, muchas gracias a usted. Bueno, hay que decir también que en otros lugares, hemos visto en Niza, en Berlín, en Londres, en Estocolmo, han sido algunas de las ciudades que han vivido también atentados similares a los que se registraron hoy en Barcelona. Son 8, de hecho, los ataques con atropellos en los que ha sido testigo de Europa este último año. Los vamos a recordar en la siguiente nota. Barcelona es el último escenario de una imagen que se ha repetido 8 veces en poco más de un año en Europa. Sirenas, ambulancias, pánico y víctimas por atentados con un patrón similar. Atropellos en lugares concurridos y generalmente turísticos. 14 de julio de 2016 y en el Paseo de los Ingleses de Niza, recién habían observado los fuegos artificiales por el Día Nacional de Francia, hasta que los festejos se transformaron en terror. Este camión recorrió al menos 100 metros y dejó a su paso 85 muertos y más de 400 heridos. El autor fue Mohamed Lawayeh Boulel, un tunecino con residencia en Francia que se radicalizó y portaba armas y granadas dentro del vehículo. Un camión llegó y arrasó a todo el mundo, No había seguridad, pasaron 25 minutos o media hora para que los bomberos llegaran. 5 meses después, Berlín tenía todo listo para la Navidad, pero 15 personas nunca alcanzaron a celebrar. Murieron arrollados por Anis Amri, un tunecino que después de robar un camión, embistió contra la multitud que asistía a un mercado navideño en la capital alemana. El atacante fue abatido en Milán. Tanto en Niza como en Berlín, los autores de los atentados se inspiraron en el llamado que realizó el autodenominado Estado Islámico para atentar a bordo de vehículos en lugares llenos de peatones. Es el llamado terrorismo de bajo costo, que hace que sea prácticamente imposible para las autoridades poder detectarlos. Este año Londres ha sido la más golpeada por ese tipo de terrorismo. En las cercanías del Parlamento, mientras comparecía la primera ministra Theresa May, un todoterreno atropelló a los transeúntes que circulaban por el puente de Westminster, una de las zonas más visitadas de la capital británica. 5 personas murieron, entre ellas una mujer, cuya desesperación la llevó a lanzarse al río Támesis. El agresor fue identificado como Khalid Massoud, un británico que se convirtió al Islam y que juró lealtad a ISIS. Nunca cederemos al terror y jamás permitiremos que las voces del odio y el mal nos separen. Pocos meses después, una furgoneta avanzó desde el puente de Londres hasta el mercado gastronómico de Borough, donde apuñalaron al azar a quienes estaban en el lugar. El saldo, 8 muertos y más de 40 heridos. Los 3 autores estaban en el radar de los servicios de inteligencia por vínculos con el radicalismo islámico.
Posteriormente, el galés Darren Osborne protagonizó un ataque con motivación distinta, esta vez de corte islamófobo. Avanzó con un furgón hacia un grupo de musulmanes que venían de rezar en la mezquita de Finsbury Park. Uno de ellos murió. Entre medio fue el turno de Estocolmo, en Suecia, cuando un camión atropelló a una multitud en una concurrida zona comercial y dejó 4 muertos. Este mes, un auto atropelló a un grupo de militares que formaban parte de los operativos antiterroristas en París. 6 resultaron heridos. El conductor, de nacionalidad argelina, residía en Francia y no tenía antecedentes policiales ni judiciales. Ahora le tocó el turno a Barcelona, con un tipo de modus operandi que trágicamente ya está instalado en Europa. Seguiremos actualizando lo que está ocurriendo en España y lo vamos a poner en contexto también con nuestros invitados a la vuelta de la pausa comercial. Seguimos en este programa especial de Vía Pública por el canal 24 Horas. Ya estamos de vuelta con ustedes. Con invitados conversamos ahora y ponemos en perspectiva lo que se ha vivido en España en estas últimas horas. Florent Sacdú, profesor del diploma del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Beatriz Hernández, doctora en Estudios Europeos y directora del Programa de Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Diego Portales. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Cristian Faundo es investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y Guido Larsson, cientista político, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Guido, por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bien, voy a comenzar contigo, aunque por supuesto esta es una conversación en la que pido que todos se sientan la libertad de ir contribuyendo. Ustedes nos van a ayudar a poner en perspectiva lo que se ha vivido. Una vez más volvemos a analizar un atentado en Europa. Una vez más se lo atribuye el autodenominado Estado Islámico. Solo para despejar esta duda, ¿hay que creer que efectivamente pudieron haber sido ellos? Yo creo que la pregunta se responde en base a la evidencia. Muchas veces el Estado Islámico ha declarado algo, se ha adjudicado algo, y creo que con posterioridad hemos visto de que eso ha tenido cierto grado de razón. Hay algunos eventos que han sido discutibles, por ejemplo el de Omar Mateen en Orlando. Que hasta ahora no ha quedado del todo claro si tuvo alguna vinculación real o no. No ha quedado del todo claro, pero lo interesante es que cuando ocurre esto, los estados cuentan con posterioridad con información que podría contradecir al Estado Islámico. Y la mayor parte de las veces no vemos esa información. Entonces, creo yo que no es que de manera central el Estado Islámico haya estado dirigiendo la operación, probablemente esto tiene que ver con células en Barcelona, pero sí que hay algún grado de conexión directa o indirecta, al menos en términos ideológicos, con esta organización. Uno debería considerar que pueden ser, Florent, células que hayan estado trabajando para el Estado Islámico o estos llamados atentados, no vamos a decir de lobos solitarios, porque ya sabemos que no fue una sola persona, pero sí los llamados low cost, digamos, de bajo costo. Porque ahí podría eventualmente haber una diferencia. Uno imagina que una célula es más bien un estamento más organizado y coordinado, incluso eventualmente preparado por ISIS. Ahora hay que ver, efectivamente estamos al principio de los acontecimientos. Además, recordar que no hubo atentados en Madrid de tipo yihadista desde que existe el listado de los atentados yihadistas. El último atentado en España está en 2004, con el atentado de Atocha. Y efectivamente, recién, desde los años 2012-2013, investigadores están estudiando el tema del yihadismo en España, que por mucho tiempo el Estado español no quería verlo, no tanto. Y se ha descubierto efectivamente que existen, como ellos dicen, bolsas de radicalización en 4 lugares en España, en particular en Barcelona, que concentra casi 24-25%, quizás más incluso, de los detenidos sospechosos de yihadismo. Entonces, difícil todavía para saber si están organizados. El segundo atentado que hubo después del primero puede decir que quizás es el mismo equipo, pero que se generó hace un poquito más de 3 horas y media. Lo que pasa, lo que sí, es que por primera vez quizás, o de manera seria, España, el Estado español, se está dando cuenta de que la amenaza yihadista puede realmente transformarse en atentados, y hace ya muchos meses y años que están trabajando para tratar de detener estas bolsas de radicalización. Beatriz, ¿podríamos, sin embargo, considerar también que la policía o los servicios de inteligencia españoles hayan desarticulado en más de alguna oportunidad un intento de atentado y que no nos hayamos enterado, como finalmente nos vinimos a enterar en Londres, de
Se generaron efectivamente 3 ataques en el último año, pero había un cúmulo y un largo listado de otros que no lograron perpetrarse y que eventualmente España también esté viviendo más o menos esa misma lógica, es decir, que haya habido atentados frustrados de los que no nos hayamos enterado. Así es, hay cientos de sospechosos que han sido también detenidos, otras personas han sido expulsadas también del país, extranjero, pero estamos hablando de que muchos de ellos son españoles, como en este caso de Melilla, ¿no? Entonces lo hace más complicado. Ahora, tenemos aquí un punto que es bien relevante, porque rápidamente la sospecha recae sobre extranjeros y sin embargo tenemos aquí otra vez, se vuelve a dar la lógica de un europeo atentando contra Europa. Un español. En este caso es un español contra España, porque ocurrió en Alemania, ocurrió en Bélgica y ocurre en Francia, ¿no? Claro. Perfecto. Ayúdame a proyectar entonces esto otro, Cristian. Si tenemos un Estado Islámico que pareciera haber estado de alguna manera, no quiero decir controlado, pero al menos diezmado en los combates de Estados Unidos y de la comunidad internacional, que parecía estar un poco más arrinconado. ¿Es un Estado Islámico que uno debería considerar más débil o no necesariamente y que puede estar mutando a este otro tipo de accionar? Es decir, de personas que actúan de forma remota sin necesidad de tener un vínculo o un contacto directo con ellos o estar habiendo sido formados por ellos. Tu pregunta apunta exactamente a un tema de fondo que es el problema estratégico detrás respecto de cómo enfrentar esta amenaza del Estado Islámico. Y es que, sorprendentemente, una parte de su base estratégica la tienen en el Che Guevara. Por lo menos 3 autores del yihadismo citan al Che Guevara y lo han leído. Y el tema de fondo, la visión que ellos recogen del Che es la teoría del foquismo. El foquismo es básicamente, si no están dadas las condiciones para una revolución, entonces generémoslas. Generemos estas condiciones. Y la manera de generarlas es por medio de la acción militar. ¿Qué es lo que produce la acción militar desde el enfoque del Che Guevara y lo que han recogido los yihadistas? Es justamente el generar, el vulnerar al adversario y mostrarlo como débil. Y esto es lo que han recogido para haciendo los ataques terroristas, mostrando a Occidente, que es el enemigo del Estado Islámico, como en nuestra debilidad, en la debilidad de Occidente. Yo sé que la pregunta puede ser casi tan ingenua que no debería hacerla, pero es necesario para efectos de los que nos están mirando. ¿Por qué habrían de considerar, por ejemplo, a España, a Alemania o a Francia como enemigos al punto de querer exterminarlos? ¿Qué es lo que ven en ellos que consideran que tienen que hacerlos desaparecer? Bueno, de hecho, la gran pregunta es por qué deciden tomar una medida de fuerza para luchar en contra de un modelo democrático. Ese es el tema de fondo. Ellos quieren instaurar un Estado islámico con un fundamento religioso, donde exactamente hay una jerarquía, donde no hay una igualdad, sino que hay una desigualdad respecto de los creyentes y los no creyentes. Por lo tanto, todo Estado secular se presenta en contra de ellos, y ellos han visto que Occidente ha invadido el Medio Oriente. Entonces, hay una lucha que ellos están haciendo por generar este foco y poder establecerse como Estado. Y hay un tema muy relevante aquí, y es que aparte de la lucha contra Occidente, que en realidad está muy marcada en Estados Unidos y en los ataques del 11 de septiembre del 2001, y es que aquí, a partir de ahí, han decidido buscar una polarización, generar una polarización. Porque ellos miran igual la cultura occidental, tanto norteamericana como europea, cuando en estricto rigor no tienen mucho que ver. O sea, son completamente diferentes, pero ellos la meten en el mismo saco. Ahora déjame seguir tu línea argumental, Guido. A mí me gustaría decir algo por también supuesto. en el caso de España. Esto se remonta a Al-Qaeda, antes del Estado Islámico. Y en el caso de Al-Qaeda ya querían hacer un gran califato que incluyera al sur de España. Al-Ándalus, donde fue capital Córdoba. Entonces, en ese caso, el Estado Islámico, que también es un califato, está retomando la misma idea, los mismos objetivos políticos de Al-Qaeda. Pero no necesariamente en la misma ubicación geográfica.
Como en la misma ubicación geográfica. No necesariamente. Sí, llegar hasta el sur de España. ¿Es llegar hasta el sur de España? Llegar hasta el sur de España. Sí, aunque los atentados hayan sido en Barcelona. Ok. Pero el objetivo es España. Es España como un país que también ha sido un país colonizador, un país que colonizó Marruecos, uno de los integrantes también era marroquí, y hay una estrecha relación histórica con Marruecos. En Marruecos hay 2 ciudades que hoy en día son españolas, justamente el español que mencionábamos de Melilla. Melilla es una ciudad en Marruecos que pertenece a España y tiene mayoría musulmana. Y siempre ha habido un choque importante con el Reino de Marruecos para la devolución de esas 2 ciudades. Lo mismo que Gibraltar y Reino Unido pertenece a Gibraltar, ¿no? Entonces hay una reivindicación histórica, desde el Gran Califato hasta esas 2 enclaves que tiene España en Marruecos. Ahora, Guido, retomo una parte del relato que está haciendo Cristian. Nosotros lo hemos conversado en más de alguna oportunidad. Yo creo que a esta altura nosotros hemos desarrollado una amistad en función de lamentablemente, esta historia. Una cosa es quienes viven en esa zona, en el Medio Oriente, que puedan sentir o que puedan legítimamente creer que Occidente lo que ha intentado es invadirlo y por lo tanto están tratando de generar esta lógica o esta cultura de la defensa con ese criterio militar. Pero ¿por qué habrían de locales, en este caso europeos, tener este comportamiento? Es decir, ¿qué los convence a ellos, no estando viviendo en el Medio Oriente, de tener que comportarse de esa manera? Yo creo que los convence la idea de que el criterio de identidad individual no corresponde a las categorías que nosotros, los occidentales, solemos atribuir a un sujeto. Nosotros decimos una persona tiene ciudadanía española o es europeo, etcétera. Pero esas categorías no funcionan acá. Una persona puede nacer en España, puede tener el pasaporte español, puede formar parte de un grupo que está asociado a Europa o España, pero no sentirse identitariamente español. Él se siente asociado a algún tipo de religión, en este caso una versión particular de la religión del Islam. Y una cosa que es muy importante... Aunque sea tercera generación incluso. Tercera generación, porque los criterios de identitarios y de organización social cambian de manera muy radical. Y de hecho eso también se puede traspasar de generación en generación. Y esto es algo que tiene una historia extraordinariamente extensa. Esto no parte del 2001, no parte ni siquiera en Afganistán en el año 79, cuando la Unión Soviética invade Afganistán. Uno puede rastrearlo hasta, por ejemplo, los escritos de Ibn Taymiyya en el siglo XIII. Uno puede hablar de Mohammed bin Bad al-Wahhab en el siglo XVIII. Uno puede hablar de Said Qutb en la década de los 60. Entonces, esto es una especie de revivalismo, por así decir, de un tipo de creencia musulmana que tiene obviamente enorme ortodoxia, que es altamente radical en comparación con la sociedad con la que convive, pero no es algo nuevo. Y sobre ese tipo de fundamentos creo yo que actúan para modelar el tipo de sociedad que están tratando de construir. No es algo nuevo, pero Flogán, entonces, ¿qué los pudo haber hecho tomar esta renovada fuerza? O al menos esta renovada figuración, porque el mundo hace 15 o 20 años no tenía este tema central. A lo más discutíamos sobre Al-Qaeda, pero no estaban puestos los focos en esto y hoy día sí. Es uno de los considerados, por lo menos desde Occidente, uno de sus principales enemigos. ¿Qué llevó a que tuvieran esta renovada figuración? Hay tema de fondo, obviamente tema de fondo increíble. Hay un geopolítica francés, Moisy, que salió un libro sobre la geopolítica de las emociones. Y uno tiene que ver que estamos detrás de todo eso, el tema de la globalización, de mundos diferentes que se entrechocan vía la tecnología. Un tipo que vive en la Edad Media, en África, tiene su celular y ve por internet un mundo totalmente distinto y moderno. Y ahí se genera, en estos países en particular, yo creo que es muy importante volver a hablar del tema de Marruecos y de África del Norte, porque ahí Medio Oriente no está en juego tanto, sino que lo que demuestra España es que el frente terrorista, tiene que ver mucho ahora con África del Norte y va a ser un tema a futuro y ya del presente para Europa. Choque entre 2 mundos que se ven, pero que no se entienden, y que este mismo geopolítica Moisy decía que es el mundo de la frustración, el mundo de la venganza frente al mundo occidental, que es el mundo finalmente que tiene todo. Entonces también el tema de la globalización, del choque de las culturas, yo creo que también es importante. Y en tema también más específico para España, yo quiero volver al tema de Marruecos. En términos de Estado, la cooperación antiterrorista entre el Estado español y de Marruecos es ejemplar, funciona muy bien. Pero hay que ver que justamente el 20% de los marroquíes que viven en Europa viven en España.
Y a diferencia de las otros países, o sea, otros inmigrantes, los marroquíes que viven en España son inmigrantes de primera generación. Muchas veces la inmigración marroquí en España se multiplicó al principio de los 90. Y también ver la sociología... ¿Por qué razón? Tema económico y también tema de fondo, también tema climático. El clima también es sinónimo de terrorismo, dijo Macron hace poco, y eso es muy interesante también, porque cuando uno ve la sociología de los marroquíes que se instalaron en España, muchos de ellos vienen de regiones rurales. Entonces ahí se puede hacer quizá un lazo con el tema del clima. Son también gente que tiene poca educación y es una comunidad en Marruecos que en comparación con las otras comunidades marroquíes en Europa tiende a ser más religiosa y a tener más vínculo con la religión. Entonces también eso es un tema específico que afecta a España con la comunidad marroquí. ¿Cómo acogen los españoles a los marroquíes hoy? No muy bien. ¿No? No. Por ejemplo, en mi ciudad, en el sur de España, hay un consulado de Marruecos en un barrio de clase media y los ciudadanos salieron a la calle a protestar. Porque finalmente el barrio se convirtió en un barrio marroquí. Tienes la tienda de carnicería halal, tienes el locutorio de telefonía, entonces poco a poco llega el consulado y llegan también los marroquíes. Y eso ha hecho que haya bastante choque cultural. En general hay mayor integración de los inmigrantes de África subsahariana, que son negros, que justamente aquí no se integran tanto en Chile, pero en España y en Francia sí. Y los magrebíes, que vienen del Magreb, del norte de África, no se integran tanto. Yo quería comentar también lo que estaba diciendo Florent, porque hubo un atentado en Marruecos, en Marrakech, en el 2011, contra españoles. Y desde el año pasado, el ISIS también ha dicho que quiere atentar contra los turistas españoles en Marruecos. Entonces, claro, sigo insistiendo que, por ejemplo, en algunos atentados en Francia, los terroristas eran de origen argelino, porque hay un pasado colonial con Argelia. Pero en el caso de España es con Marruecos. Y ya también en los atentados de 2004 también había marroquíes. Y ver también que este frente del África del Norte tiene que ver también con el Sahel también. Lo que está pasando con el Mali. España se está involucrando en Mali con Francia para tratar de luchar contra el terrorismo. Entonces, yo creo que lo que demuestra este atentado es que también el tema del yihadismo, no solamente en Medio Oriente, pero más bien también en África del Norte, sin hablar de Boko Haram también y de Al-Qaeda y ISIS que están presentes en esta región. ¿Pudo haber bajado entonces eventualmente España la guardia y no haber visto venir lo que se le podía declarar o desatar? Es tremendamente difícil esa pregunta porque es muy difícil someter a escrutinio las políticas de seguridad, sobre todo porque normalmente hay mucha discrecionalidad y mucho sigilo respecto a lo que se hace. Lo que sí quisiera aportar al respecto y es que hay algunos autores hablan de la tercera yihad, ¿no? Que se remontan hace años, digamos, y la tercera habría empezado en la década de los 60. Y esta tercera yihad, estoy recogiendo una pregunta que hiciste hace unos minutos, ha tomado fuerza principalmente por los liderazgos que se han ido generando al interior del islamismo radical. Al-Qaeda sin duda fue una fuerza muy potente que logró conciliar el tema económico con el tema de acción, de gestión propiamente tal y esfuerzo operativo, y hizo varias provocaciones, incluso en África, unos atentados en los años... Agosto del 98. Muy bien. Con una Claro. maquinaria ejecutiva, por decirlo de alguna manera, que sorprendió y que descolocó además. Justamente, entonces lo que empezó a lograr Al-Qaeda es empezar a configurar una situación de guerra por medio de atentados terroristas. ¿Y por qué situación de guerra? Recogiendo la naturaleza de la guerra de Clausewitz, empezaron a conciliar una razón política muy clara y con una directiva muy precisa y una cara visible con Osama Bin Laden, con una capacidad de gestión por medio de redes. Obviamente las tecnologías de información también permitieron generar este movimiento de células, ¿no? Esta gestión de células. Y también este tema de la violencia y odio con pasiones, de generar movimiento y mover gente, porque es muy difícil, lamentablemente vuelvo al tema del Che Guevara, por ejemplo, ese fue un problema que Che Guevara tuvo en Bolivia, no tuvo la capacidad de mover gente, no movió bolivianos y por eso fracasó su intento en Bolivia. Y esa lección también la recogen ellos y empiezan a mover a la población
con la polarización y últimamente ocupando los medios de comunicación, y con eso han empezado a mover gente, población y células, y ahora hay un llamado, y por eso a nosotros nos cuesta articular o entender cómo se maneja esto. Hay un llamado a los musulmanes a que simplemente hagan acciones terroristas. Háganlo. Déjame hacer una pregunta. Esta es una pregunta compleja la que voy a hacer, pero supongo que se va a entender el sentido de lo que voy a plantear. Me voy a poner desde una república de incredulidad. Si efectivamente existe este llamado a atentar contra Occidente, y particularmente además contra Europa, y teniendo como objetivo países como eventualmente España, uno podría haber imaginado, bajo esa lógica, que esto podría haber sido mucho más profundo. Es decir, si uno toma como ejemplo lo que hizo Osama Bin Laden con Estados Unidos en el 2001, y todo lo que provocó como cambio desde ese entonces hasta ahora, es decir, no solamente el impacto económico, no solamente el impacto político, el impacto militar, el que se hayan reorganizado incluso fuerzas políticas dentro de Estados Unidos y que haya alterado el funcionamiento de la sociedad como la conocíamos hasta ese momento, fue muy distinto a lo que están provocando atentados como este, donde un tipo agarra un auto y decide salir a atropellar a gente. No estoy en ningún caso minimizando el valor de la vida humana. Lo que estoy diciendo es que el impacto de ese tipo de atentados no se condice con estos otros, que pueden ser una sumatoria, pero que pareciera que no están provocando el efecto deseado, es decir, salir desde Medio Oriente a vulnerar o atacar o a diezmar la confianza de Occidente. Entonces, ¿no podríamos estar sobreestimando el valor también de estas fuerzas del autodenominado Estado Islámico? Es posible, pero yo creo que hay que considerar una cosa que pocas veces se dice, y es que es cierto, hoy día, de acuerdo a distintos autores, Hassan Hassan o Peter von Neumann, por ejemplo, ellos calculan que algo así como el 1% de la población musulmana a nivel mundial tiene una visión asociada, digamos, o al Al-Qaeda o al Estado Islámico. Eso serían algo así como entre 14 a 15 millones de personas. ¿Ya? Pero también es importante decir de que hay personas, hay sujetos que no tienen ningún tipo de relación ideológica con el Estado Islámico, con Al-Qaeda, pero sí les sirve estas organizaciones para encauzar toda una serie de frustraciones e incluso deseos de venganza que tienen estos sujetos precisamente por lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Una de las cosas más llamativas que a mí me ha tocado ver... O sea, utilizar esto como argumento, pero pueden haber sido montones de otras las razones por las que finalmente se comporta de la manera en que se comporta. Y hay una razón muy precisa. Hay un video que... Bueno, el Estado Islámico es muy conocido por manejar perfectamente el tema de la propaganda. Hay un video que se llama Bajo la espada de los cruzados, donde se observan personas como nosotros acá, observando la llegada de una camioneta, y en esa camioneta están los cuerpos fallecidos de niños menores de 15 años. Y hay una voz en off que dice, bueno, si tú quieres vengar la muerte de ese hijo, de esa hija, de ese primo, únete al Estado Islámico. Y uno observa entonces también que hay padres que no tienen ningún tipo de relación ideológica con el Estado Islámico que dicen, sí, yo quiero vengar a mi hijo. Y para hacerlo voy a ir a atacar a Occidente. Entonces también el tema es más complejo, creo yo, que solamente decir yihadismo, porque quienes cometen atentados no necesariamente creen radicalmente, pero sí tienen una motivación para hacer acciones radicales que no están correspondidas con una creencia. Yo quiero completar lo que dice Guido con justa razón, que como de a poco la sociología está dando respuestas. La ola terrorista ya tiene algunos años. Es interesante ver que finalmente, en la gran mayoría de los casos, los terroristas, los yihadistas, siempre presentan el mismo perfil sociológico. Son jóvenes, entre 18 y 35 años, entonces va en lo que está diciendo tu sentido. Tienen una situación económica precaria, frustrante, no encuentran trabajo estable, y también muchísimos de ellos tienen un pasado delictual, pequeños delitos, cierto, pero ya tienen un pasado delictual. Son siempre los mismos retratos y completan perfectamente lo que dice Guido, gente frustrada, gente con rabia, gente que finalmente no logra encontrar su lugar en esta sociedad y que finalmente de alguna manera trata de vengarse. Y también a mí me interesa mucho, quizás me salto un poco del tema, pero ver el paralelo que podemos hacer quizás, a mí me parece realmente interesante, entre la manera de actuar de los terroristas de hoy en Barcelona y lo que pasó en Estados Unidos. Es exactamente el mismo modus operandi. Dice lo que pasó en Estados Unidos el día sábado. O sea, el auto, Tú dices finalmente veamos ahí... Grupos supremacistas blancos que finalmente atropellan a los contramanifestantes. Eso también nos da algunas pistas para decir que el terrorismo no es algo que es esencialmente, que tiene de la esencia islámica. Es otra cosa. El terrorismo va mucho más allá. Hay factores sociales potentes
que están ahí. Y lo que dijiste también al principio, el factor identitario, que es fundamental en lo que nosotros llamamos hoy día el terrorismo en el mundo. Voy a hacer la pregunta, te tocó justo la pregunta más difícil de todas, Beatriz, pero ¿cómo se le hace frente entonces a una situación como esta? Y está la comunidad internacional, primero, intentando de verdad hacerle frente más allá de un esfuerzo militar por sacarlos de Irak, por sacarlos de Siria. Hay una cierta lógica de conciencia, de aunar criterios sobre cómo deben ser abordadas estas nuevas realidades. Eso es lo primero. Y lo segundo, cómo además paralelamente se combate cuando lo que tú estás combatiendo no son ni tanques, ni aviones, ni instalaciones militares, o incluso la sospecha de que en los palacios presidenciales de Saddam Hussein se escondían armas de destrucción masiva. Estamos hablando aquí de personas que pueden arrendar un auto y que están dispuestos a ir a atropellar a personas, que es lo que ocurrió en Niza, que es lo que ocurre ahora en Barcelona. Y son ciudadanos comunes. Claro. Claro, en el caso militar hay un enfrentamiento con el Estado Islámico militar, en Siria y en Irak. Pero en Europa lo que se está dando es un combate más bien policial, no militar. Entonces son fuerzas de seguridad entrenadas para buscar células terroristas, detectar a los sospechosos, tenerlos bajo vigilancia, muchas veces están bajo vigilancia, pero no los tienen vigilados las 24 horas del día. De hecho, son muchísimos. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con quien atentó Claro. en el Manchester Arena, en el hospital de Ariana Grande, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Entonces, que era sospechoso, pero no lo estaban siguiendo las 24 horas del día. Claro, porque no puede, no hay efectivo. De hecho, recientemente aparecía un reportaje de que Europa gasta más en seguridad pública que en defensa. O sea, gasta mucho más en su seguridad interna, en la policía, que en los militares, ¿no? En la defensa. Entonces, hoy en día, la lucha contra el yihadismo se está dando con una coalición internacional de 60 países, en lo que está también España, por eso también es un objetivo. Y esa coalición internacional no solamente hace este frente militar, sino que también busca luchar contra la propaganda, cómo usan las redes sociales para captar a nuevos militantes, a estos lobos solitarios, ¿no? Que de otra forma no llegarían. Entonces, tiene un aparato logístico muy importante a la hora de captar por las redes sociales y también por las redes que son familiares y de amigos, ¿no? Las mezquitas. Tradicionalmente fueron las mezquitas, pero hoy en día son familiares, son amigos. Entonces, se van formando esas células que, si bien no son tan sofisticadas, como tú mencionabas, sí pueden ser pequeñas células que operan en distintos países y están comunicados con ISIS. En este caso, ya lo ha reivindicado ISIS, no sabemos si realmente habrá sido ISIS o no, habrá que estudiarlo un poquito más, pero es muy fácil tener la conexión. Antes, por ejemplo, se capturaba a aquellos que habían salido del país y habían viajado a Siria y a Irak para formarse, o también en el Magreb. Pero ahora ya no necesitan formarse porque solamente tienen que tener una licencia de manejar. Ya no necesitan usar armas, no necesitan construir explosivos, solamente conducir una camioneta. Es que es un punto ahí, dame un segundo, Roland, porque Guido, en algún momento también lo habremos conversado, entiendo, si no me falla la memoria, que fue precisamente para este atentado en el Manchester Arena. La capacidad de propaganda que tiene el autodenominado Estado Islámico, entiendo, si no me falla la memoria, fue el número 3 de esta revista que ellos publican por internet, que es la revista Roma, con el nombre de la traducción que se hace. Venía un artículo pormenorizado, pero muy fácilmente leíble, además traducido al inglés, que explicaba cómo se podía atentar con un auto. Y eso estaba a vista y paciencia de todo el mundo, y a pesar de que se intentó sacarlo de la web, sigue estando ahí para quien quiera leerlo. Digo, ¿cómo se combate cuando hoy día pareciera que controlar las redes sociales es imposible? El combate sigue dos vectores, uno de corto plazo y uno de largo plazo. El de corto plazo es todo lo que hemos visto, por ejemplo, poner tapones en las calles donde los automóviles pueden pasar, incrementar la seguridad, mejorar el presupuesto, etcétera. Pero yo creo que la literatura tiene consenso en decir de que el combate al terrorismo se gana o comienza a ganarse únicamente con políticas de largo plazo. Y el problema con eso es que las sociedades en general no aceptan políticas de largo plazo, porque el problema lo tienen inmediato, ¿no? Y quieren soluciones inmediatas. Cuando un gobernante le va a decir, mira, este problema lo podemos solucionar en 10 años, te van a decir, no, votamos al que nos dice, lo queremos la resolución hoy día. Trump tiene que ver un poco con eso también. Sí. Entonces, las políticas que terminan con el terrorismo, ¿cuáles son? Desradicalización, educación, integración y fundamentalmente democratización. Claro. Digamos que a François Hollande le pasó en parte también la cuenta de que la gente lo dejara de querer porque sintió que no era capaz de defenderlo. Y eso es contraintuitivo, porque uno dice, las sociedades que experimentan terrorismo tienden a tomar una postura defensiva, tienden a desconfiar del otro, tienden a encerrarse en sí.
Pero lo que aparentemente concluye la literatura es que hay que hacer todo lo contrario, hay que hacer aún más democráticos, aún más liberales, aún más integrales, ¿no? Aún más cosmopolitas, porque esa es la única manera entonces de reconocer las identidades que tienen los demás y llegar a un consenso común. Interesante ese punto de vista. Esto es súper importante lo que está diciendo Guido, porque en esta etapa de la estrategia que está aplicando el Estado Islámico es el captar adherentes y captar recursos. Por lo tanto, la polarización le sirve. Por lo tanto, todo lo que sea despolarizar o evitar la polarización del conflicto va a evitar que ellos vayan ganando adeptos, digamos. Eso es clave lo que está diciendo junto con el tema de la democratización, etc. No he hecho esta pregunta porque para efectos de lo que estamos discutiendo podría ser menos relevante, pero no deja de ser importante también. Puede tener en el mediano plazo un impacto político para el gobierno de España lo que se ha vivido hoy. Mira, porque te lo pregunto considerando lo que pasó en Francia y visto lo que ha ocurrido también en otras sociedades. Mira, es súper interesante porque España es un caso en Europa, es un país que hasta hoy, se caracteriza por ser un país, el país menos xenófobo que hay, en el sentido de que no hay partido nacionalista fuerte. La ultraderecha en España no existe políticamente. Eso es una gran diferencia que tiene España con los otros países. Y también a corto plazo, y eso puede afectar también, veremos cómo. El otro desafío gigante que tiene España en este minuto es el tema del referéndum en Cataluña, que viene el 1 de octubre. Entonces, ¿en qué sentido este atentado, tal vez, quizá no, puede afectar la mirada de los catalanes sobre la importancia o no de pertenecer a un Estado potente como España? Porque también el tema de la lucha antiterrorista en España, que es un Estado a la vez unitario y a la vez federal, con el concepto de autonomía, el tema de qué policía puede luchar contra el terrorismo. A nivel constitucional, la única policía que puede luchar contra el terrorismo son las policías estatales. La policía catalana, perdón por la pronunciación, que no sabe hacerlo, tiene poca competencia para luchar contra el terrorismo. Entonces, ahí también hay una articulación de que cómo luchar contra el terrorismo. Hoy hizo lo que pudo, digamos. Exacto. Claro. La Policía Nacional es la única encargada de luchar contra el terrorismo de manera eficiente. También uno se preguntar si realmente existe un buen intercambio de información entre la Policía Catalana y la Policía Nacional. Yo creo que sí, pero hay muchas cosas que mejorar. Y todo eso, en el fondo, está el referéndum que pueda modificar la constitucionalidad de España y en qué sentido entonces, en qué aspecto este atentado podría jugar un papel en la percepción que tienen los catalanes o los españoles frente al problema separatista. En Atocha tuvo un impacto, el atentado de Atocha. Es distinto, pero tuvo un impacto. Hubo una manipulación. Político. Sí, porque hay un gobierno diciendo una cosa cuando en la realidad le explota la cara muy pocas horas después diciendo que había sido otro el responsable. La policía ya estaba diciendo que era un atentado yihadista y no era ETA. No era ETA. Pero eso tiene que ver también con que la mayoría de los españoles, al igual que pasó con el Reino Unido, los españoles no querían intervenir en la guerra de Irak. Entonces fue una decisión del gobierno de Aznar intervenir en la guerra de Irak y también había un sentimiento que la guerra de Irak había golpeado y había llegado a España con ese atentado terrorista en el 2004, ¿no? Un año después de la invasión. Entonces, en ese sentido, hubo una manipulación de la información, intentar controlar la información para ganar las elecciones. Ahora, en un escenario político distinto al del 2004, digo, donde hay más actores políticos hoy día que los tradicionales que históricamente han estado en España, el PSOE y el PP, donde está Ciudadanos, donde está Podemos, donde se han ido rearticulando y reorganizando fuerzas políticas, ¿podría haber alguien que intentara sacarle provecho o partido a lo que ha ocurrido hoy aquí y para perjudicar a Mariano Rajoy? Bueno, el gobierno catalán no se ha reunido con Mariano Rajoy, han hecho declaraciones por separado. Ha habido una coordinación entre el Ministerio de Interior y el gobierno catalán, pero realmente se nota que hay una separación importante. Y esa tensión se ve por el referéndum que está convocado para el 1 de octubre. Ahora, el sentimiento nacionalista no creo que vaya a cambiar por el atentado. El sentimiento nacionalista es mucho más fuerte que un atentado que es externo, que es yihadista, que no tiene nada que ver con la realidad nacional en España.
Yo creo que el referéndum va a ir, a menos que haya fuerzas policiales que lo impidan, porque ya a nivel judicial se está haciendo todo lo posible, pero no está funcionando tampoco. Así que yo creo que quizás llegue el momento de hacerlo por la fuerza, de impedir que abran los colegios electorales y abran esas urnas. Pero bueno, vamos a ver de aquí al 1 de octubre qué pasa. A los cuatro les quiero dar las gracias por haber estado conversando con nosotros en este programa especial de Vía Pública sobre lo que ha pasado en España. Muchas gracias, Cristian. Flogán, muchas gracias. Beatriz, muchísimas gracias. Guido también, muchísimas gracias. A nosotros nos queda programa, por supuesto. Hay otros temas también que queremos revisar. Vamos a actualizar lo que ha pasado, en todo caso, en estas últimas 4 horas ahí en el país europeo. La pausa, ya estamos de vuelta con ustedes. ¿Te gustaría tener esa tranquilidad de navegar sin que se te acaben los gigas? Bueno, cámbiate a BTR Móvil y disfruta sus nuevos planes con más gigas libres para usarlos en lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Aprovecha el plan de 10 gigas a solo 13.993 pesos mensuales. Si eres cliente, disfrútalo. Si no, pórtate en btr.com. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. Seguimos avanzando en otras historias que tenemos pendientes de revisar también. La Moneda debió salir a aclarar durante la jornada de este jueves un informe del propio gobierno en que se estimaba que el proyecto que aumenta la cotización de los trabajadores podría significar la pérdida de entre 2.000 a casi 400.000 empleos en el país. Incluso la presidenta Bachelet inicialmente dijo desconocer la seriedad de ese informe, aunque descartó que este sea el eventual impacto negativo de la reforma previsional. Fue uno de los anuncios más importantes de la etapa final del gobierno. 3 proyectos de ley que buscan mejorar las pensiones de los chilenos, entre ellos el que eleva la cotización de los trabajadores de 10 a 15% con cargo al empleador. Sin embargo, nadie contaba con los resultados del informe de productividad elaborado por los Ministerios de Trabajo y Hacienda, documentos en los que el propio gobierno estima que esta mayor cotización podría significar una pérdida de 2.200 hasta 394.000 puestos de trabajo. Efectos que al ser consultados a la presidenta de la República. Y yo quiero decir, a esos estudios desconozco cuán serios son. El estudio no solo estaba adjunto en los proyectos de ley, sino que además la información ya estaba disponible en los medios de comunicación. Yo no tuve tiempo para leer el diario, pero no conozco el estudio en general. Pero lo que pasa es que yo quiero decir, porque yo lo hablé con la ministra Kraus y el ministro Valdés, es que si bien es cierto puede tener un impacto, no creo que sea de ese tenor tan alto, ¿no? Dudas de la presidenta sobre las cifras del informe que tras un par de horas fueron explicadas en el Palacio de la Moneda. Que probablemente fue consultada por un concepto distinto, un concepto estudio, por ejemplo. Entonces, al haber esas sutilezas de información, se pueden producir estas informaciones distintas. La presidenta conoce perfectamente el alma de este informe, porque el alma de este informe informó, evidentemente, toda la discusión que tuvimos. Habla de que este es un proyecto improvisado, que es un proyecto flash, y que lo único que busca es cumplir con un compromiso de campaña. Hoy día la presidenta Bachelet no le gustó el informe y lo desautoriza. Necesitamos hacer ambas cosas, mejorar las pensiones, pero también volver a crecer y con eso tener mejores posibilidades de empleo. Y yo no tengo duda de que estamos en condiciones para ello. En paralelo, el titular de Hacienda salía a aclarar el impacto de la reforma en el empleo, poniendo énfasis en su carácter gradual. Esta gradualidad lo que hace es permitir que la economía se vaya acomodando y no evitar justamente estos costos. No fue en todo caso el único enfrentamiento entre oposición y gobierno. En La Moneda cayeron mal estas declaraciones de Sebastián Piñera en Argentina tras reunirse con el presidente Macri. Dejamos un país creciendo, que creaba más de 1 millón de empleos, que redujo la pobreza a la mitad. Pienso que este gobierno no puede decir lo mismo. Hoy día tenemos un país estancado, que destruye los trabajos. No sé qué quiere decir con eso, la verdad. Porque yo le quiero insistir que a mí lo que me importa es que el gobierno ponga en el centro de las políticas públicas a las personas. No sé lo que hace él o no, pero lo que yo quiero decir es cuando yo comparo lo que hemos hecho nosotros versus lo que él hizo en esa misma área, nosotros hemos hecho mucho más. No me parece digno de un presidente de Chile o candidato a hacerlo que ande hablando mal de Chile afuera. Si quiere decir algo, que lo diga en Chile y no yendo a desprestigiar al país. Críticas al expresidente y candidato, pues según algunos, él rompió la tradición de no exponer más allá de nuestras fronteras los problemas internos de Chile. Mucha suerte, Y el diputado y candidato presidencial independiente José Antonio Kast fue objeto de una agresión esta noche cuando abandonaba el edificio del Tribunal Constitucional en el centro de Santiago.
El parlamentario expuso ante los miembros del tribunal representando a la Fundación Influyamos como parte de las presentaciones que durante 2 días realizan diversas organizaciones sobre el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales. Al salir del edificio, un grupo de manifestantes comenzó a insultarlo y a seguirlo por el paseo Huérfanos. Algunas personas incluso le lanzaron botellas con agua y basura que recogieron de la calle. Kast fue resguardado por carabineros, pero de todos modos recibió el golpe de un huevo en la cabeza. En otras historias, el Colegio de Profesores inició un paro nacional de 24 horas y marcharon en varias regiones del país en rechazo a la propuesta educacional del gobierno. En el marco de la convocatoria realizada por el Colegio de Profesores para protestar por la educación pública y deudas provisionales que afectan a docentes en todo el país, dirigentes y profesionales del área de la comunicación se movilizaron buscando respuestas por parte de la autoridad. La protesta se realizó en varias ciudades: Arica, Antofagasta, en Copiapó, en Valparaíso, Los Ángeles y también en Concepción, Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Montt. Esto fue lo que dijeron. Nosotros no estamos de acuerdo con la reforma educacional porque nos parece que es superficial y específicamente el proyecto de Nueva Educación Pública no va a resolver los problemas de la escuela pública. Cambia quien administra el sistema, pero no el sistema mismo. Hoy día tenemos más de 120 municipios con algún nivel de deuda con el profesorado. Eso es gravísimo. Tenemos por lo menos 200.000 millones en deuda previsional, salarial y de otro tipo. Nosotros exigimos que el Estado intervenga y dé una solución a este conflicto. La Superintendencia de Servicios Sanitarios formuló cargos en contra de la empresa Aguas Andinas por los extensos cortes de agua en febrero. Se acusa a la empresa de haber tenido un mal manejo de la emergencia generada por las turbiedades que afectaron al río Maipo el 25 de febrero de este año, que obligaron a paralizar la producción y suministro de agua potable por varios días en la región metropolitana. Aguas Andinas arriesga una multa de más de 560 millones de pesos, según dijo la superintendencia, ya que no operaron a plena capacidad o la ampliación de la planta de tratamiento de agua, al punto de que, de haberse operado como correspondía, los efectos del corte habrían sido menores para los ciudadanos. La empresa dispone de 10 días para entregar sus descargos, en los que deberá presentar sus antecedentes y medios de prueba para intentar evitar esta sanción. Y en el marco de la reciente polémica por el cierre del parque forestal en las noches, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dijo que sigue siendo solo una propuesta de los vecinos y que no hay nada zanjado al respecto. Escuchemos esas declaraciones. Yo soy un alcalde de los vecinos de Santiago y los vecinos, especialmente los de Las Tarrias, Forestal y la Junta de Vecinos Centro, cada cierto tiempo levantan este tema. Este no es un tema nuevo. Nosotros no tenemos ningún proyecto para el parque de cerrarlo, pero sí, frente a una pregunta que me hizo un periodista, yo dije que lo podríamos evaluar siempre que sea una necesidad de los vecinos y en todo caso haríamos un plebiscito para determinarlo. Hoy día no es proyecto, no hay un plan, no hemos evaluado ni siquiera cuánto vale. Fue una propuesta de un grupo de vecinos que ya está agotado por la delincuencia que hay en el parque, porque hemos conversado con las policías y no hay capacidad de mantener patrullas permanentes apostadas en el parque. Creo que tirar ideas al voleo y después retirar la mano no es la manera adecuada de hacerlo. Creo que sí, el tema de la seguridad de este y de otros parques en Santiago es un tema importante, pero todavía queda mucho camino por recorrer antes de plantear siquiera la posibilidad de cerrarlo. Creo que eso es declarar la derrota ante la delincuencia y al menos yo como intendente no estoy disponible. Creo que es importante que el municipio, las policías, los vecinos y también nosotros como intendentes hagamos más esfuerzo para que efectivamente este parque, que es emblemático de Santiago, y otros parques estén libres de incivilidades y de delitos. Bien, le estábamos debiendo las noticias nacionales, hemos concentrado una parte importante de la cobertura de este programa especial hoy de Vía Pública en lo que ha ocurrido en España. Vamos a actualizar lo que ocurrió esta misma noche en ese país en los próximos minutos a la vuelta de la pausa. ¿Quieres? Puedes. Antes de finalizar, vamos a revisar nuestro portal 24horas.cl porque se confirmó la muerte del 5º presunto terrorista en este otro atentado que tuvo lugar a la 1 de la mañana en España, 1 de la mañana hora local, donde la policía todavía sigue realizando en todo caso controles preventivos en las carreteras, aunque desmienten otros atentados después del de Barcelona y este que tuvo lugar en la localidad de Cambrils. Lo que han dicho ellos es que esta es una localidad, todo esto que se encuentra como unos 120 kilómetros de la capital catalana, que terminó con un tiroteo en el que murieron estos 5 presuntos terroristas implicados. La policía de la región del noreste
Oeste de España está entregando esta información y la puede encontrar ahí actualizado en nuestro portal 24horas.cl. Tenemos en Santiago hasta ahora una temperatura de 10 grados y medio y esperamos para los días viernes y sábado temperaturas de 12 grados y de 14 con posibilidades de lluvia para la jornada que está comenzando. Les queremos agradecer el que nos haya acompañado en este programa especial. Nosotros nos veremos durante los siguientes días en las ediciones de 24 Horas Central. Gracias por haber estado con nosotros. Descansen. Buenas noches.